Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En este tutorial de Excel vamos a ver el concepto y el uso pues como primordial de las tablas, ¿sí? ¿Para qué se usarían? Usted me dirá en este caso por ejemplo que tenemos una tabla, pero esto como tal para Excel no es una tabla, porque pues él no puede reconocer que es una tabla a no ser que nosotros le digamos que es una tabla. Para él esto simplemente son unos datos aleatorios que usted tiene ahí todos raros y que va a trabajar con ellos. Pare de contar. Así que simplemente vamos a indicarle a Excel que eso es una tabla de la siguiente manera. Insertar tabla, ¿sí? O en su defecto pueden oprimir dentro de la tabla control T. Él automáticamente va a intentar seleccionar toda la tabla como tal, vea, hasta el final. Vean, hasta el final, ¿sí? Y simplemente le vamos a dar a aceptar. En caso que no seleccione hasta el final, pues bueno, ustedes con clic sostenido, o sea, van a oprimir clic y lo van a sostener, pues van a hacer el rango como tal de los datos. O escribir el rango, como quieran, ¿listo? Vamos a darle a aceptar. En este caso Excel intenta como acomodarme, esta es una tabla suya, claro, como no, vea, se la pongo bonita, ¿cierto? Vamos a colocar aquí a modo solo de diseño que se vea más grande el ancho de columna, por ejemplo de 15. ¿Listo? Bien, si miramos algunas propiedades básicas de la tabla, tenemos por ejemplo el diseño, ¿cierto? El diseño automáticamente lo cuadraría, miramos si tiene encabezado, lo que podemos quitar o agregar, podemos colocar por ejemplo la primera columna como enfocada, igual que la última columna, ¿cierto? Columnas con bandas, ¿sí? Las principales, ¿sí? O podemos colocar por ejemplo filas con bandas, quitar ese estilo. O sea, automáticamente con un solo botón podemos hacer esto, ¿listo? Pero más que todo esto, lo importante como tal de la tabla es el nombre de la tabla, ¿sí? O sea, usted cuando normalmente trabaja, digamos, una función buscar B, cuando trabaja una tabla dinámica, cuando trabaja cualquier cosa, usted lo que hace es hacer un rango, que es seleccionar, ¿cierto? O sea, desde la A1 hasta la G29, en este caso que acabo de seleccionar. Lo que vamos a hacer es eliminar esto. Ya no vamos a hacer selecciones, vamos a usar tablas. Por ejemplo, a esta tabla que acabamos de crear la vamos a llamar, digamos, salarios. Todo en minúscula, ¿cierto? Y oprimimos Enter, vea, para que ya quede ya verificada. Ahora, lo que vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo sencillo, nuestro jefecito nos dice, bueno, él quiere saber los salarios totales de todas las facultades, de los cargos y de la seccional, por ejemplo. Así que vamos a crear una nueva hojita y por ejemplo por aquí, no importa, para crear los títulos vamos a insertar una tabla dinámica. Él me dice selecciona una tabla o rango. El rango ya vale huevo, ya tenemos ya el rango para qué, ya creamos una tabla y la tabla se llama salarios. ¿Sí me hago entender? Y la hoja va a ser en la hoja en esta posición, o sea no en una hoja nueva sino en esta posición. Aceptar. Listo. Automáticamente se creó ya la tabla dinámica como tal con las columnas de la tabla que teníamos mencionada. Ahora, resolvamos lo del jefecito. Coloquemos el cargo y coloquemos los salarios. Listo, ahí está. Automáticamente tenemos qué es lo que el jefe quería. Coloquemos millares y ya. Ahora, por ejemplo, si queremos hacer, bueno, esto no tiene que ver con las tablas, pero podemos hacer un ejemplo sencillito. Podemos copiar esa tabla dinámica, pegarla aquí y el jefecito nos dice, bueno, ¿y ahora cómo son según las facultades? Pues quitemos el cargo y coloquemos la facultad. Ahora, a modo de ejemplo, copiamos, pegamos de nuevo y podemos colocar, por ejemplo, en vez de la facultad, podemos colocar, ya tenemos cargo, tenemos facultad, falta la seccional, por ejemplo, ¿cierto? Listo, 3 tablas dinámicas automáticamente creadas. Ahora, digamos que no tenemos que complementar la tabla con una columna llamada horas. Supongamos que, digamos aquí, insertar los docentes, o sí, digamos de esta universidad, horas trabajadas. Digamos que coloquemos aquí 1, 2 y yo sé que va a ser redundante, obviamente no van a trabajar más de 24 horas en un día, obviamente, pero no importa, a modo de ejemplo podemos trabajar así, que son los números, horas trabajadas. Hemos actualizado la tabla, ¿sí? Como está dentro de la tabla, agregamos una columna dentro de la tabla, pues automáticamente se debe actualizar, ya que no estamos trabajando un rango, sino estamos trabajando una tabla. Y como vemos, si colocó los colorcitos, es porque Excel automáticamente me reconoció una tabla. ¿Listo? Así que vamos a ir acá, por ejemplo, y si yo quiero modificar esa tabla dinámica, en vez de los salarios que sean las horas, simplemente, no me aparece. Así que vamos a ir a analizar, actualizar. Y aquí está, horas trabajadas. Si yo deseo colocar acá los valores de horas trabajadas, automáticamente me tendría que mostrar cuántas horas trabaja cada cargo. ¿Sí me hago entender? Automáticamente debería mostrarlo. Si por alguna razón, vamos a quitar aquí el salario, por ejemplo, para dejar solo horas. Si por alguna razón, aquí en la base de datos, no me reconoce, o sea, yo coloco, por ejemplo, acá otro campo, mire, él automáticamente me lo reconoce como tabla. Pero si no me lo llega a reconocer por alguna razón, digamos así como está en este momento, no me lo reconoce, simplemente vamos a darle clic en la tabla, diseño, cambiar tamaño de la tabla, y lo que vamos a hacer es como tal, añadirle esa sección.
¿sí? Bien sea, por ejemplo, por acá, colocándola en vez de la H hasta la I, ¿cierto? En este caso sería hasta la I, hasta el final, o simplemente seleccionando como tal la tabla. Seleccionando toda esa tabla, que está aquí, hasta el final. Control Shift y abajo, para que me vaya hasta el final de la tabla. Y le vamos a dar a aceptar. En este caso, vea que hizo lo mismo que yo hice ahorita. Me la convirtió como tal en una tabla. Si por alguna razón, vuelvo y repito, no me lo reconoce como tabla. Normalmente reconoce como tabla al colocar un texto y Enter. Él automáticamente lo reconoce como tabla. ¿Listo? Así que muchachos, básicamente esto es el concepto de tablas. Si miramos aquí en diseño tenemos muchas más opciones que bueno, son muy interesantes, pero tienen que probarlas y explorarlas. ¿Listo muchachos? Como tal, ese es el conjunto de funciones de la tabla, que el más importante como tal es el nombre, para poderla reconocer en otras funciones o fórmulas. Bien muchachos, como vemos el tema es muy sencillo, es muy práctico, así que pónganlo en uso, que es bastante interesante. Recuerden que les hablo Dustin Hurtado y el conocimiento es para todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.